Vamos a intentar ver qué tipo de cosas podemos hacer con los textos en una hoja de cálculo. Mirar, cuando tenemos una tabla de datos, un conjunto de datos, muchas de las veces esos datos no están conforme a nosotros los necesitamos. A veces por fallos en la forma en que están escritas, por ejemplo, supongamos que Solano lleva acento, o que a López le falta acento, o a Martínez, o a Sánchez, o a Pérez. Muchas de las veces necesitamos arreglar todo ese tipo de cosas, ¿vale? Para eso, por ejemplo, supongamos que yo tengo que arreglar estos datos que hay aquí, todos ellos. Todas las veces que aparece Solá, resulta que tengo que quitarle ese acento. Bueno, ir uno a uno buscando puede ser muy complejo. Para eso tenemos como ayudante una función que es buscar y reemplazar. Esto lo vamos a utilizar con mucha frecuencia. ¿Qué vamos a hacer? Pues le voy a decir que me busque Solá y le voy a decir que lo reemplace con Sola. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si estoy muy segura, le digo reemplazar todos. Si solamente quiero que lo haga una vez, pues le diré reemplazar. Bueno, le voy a decir reemplazar todos y veis que ya he arreglado mi problema. No voy a arreglar nada más, ¿vale? Pero quiero que veáis cómo funcionaría. Por ejemplo, la otra cosa que veo es que aquí todos en este listado el nombre y el apellido está unido por una coma, pero no hay un espacio de separación. Pues bueno, pues iría lo mismo. Reemplazar y le diría que cada vez que aparezca una coma, le ponga una coma y un espacio, ¿vale? Le diría reemplazar todos y ya se habría arreglado mi problema. ¿Veis? Bueno, eso es la primera cosa que debemos de saber con los textos. La otra es que cuando trabajamos con textos, a diferencia de con números, tenemos que introducir todo lo que queramos, pero siempre los textos encerrados entre comillas. ¿De acuerdo? Vale. Entonces voy a ver cómo tengo que unir, cómo voy a unir los textos. Por ejemplo, aquí voy a hacerlo un poco más grande. Tengo dos funciones, el operador AND y la función concatenar. ¿Vale? Voy a utilizar el operador AND para que veáis cómo puedo hacer una unión de Carlos y de Sol a Sisó. En este caso le diría que voy a empezar a hacer una operación, le diré que primero me coloque la palabra Carlos, no tengo que encerrarla entre comillas porque está dentro de una celda, utilizo el símbolo AND, después encierro entre comillas un espacio que debe haber de separación entre Carlos y Sola y Sisó. Luego viene otra cadena de caracteres que es la que hay en la celda B2, por lo tanto tengo que volver a colocar el símbolo AND y ahora pulso B2. Veis que ahora se ha unido con este operador el contenido de esas celdas. También puedo utilizar la función concatenar. Vamos a ver con concatenar. Concatenar sería muy similar. Le diría más, concatenar, doble clic. Ahora cogería el primer nombre, voy a darle f de x para que lo veáis bien. Primera cadena de caracteres será Carlos. Después tiene que ir un espacio de separación. Veis que me lo encierra entre comillas. Y después los apellidos. Y como veis, con cualquiera de los dos casos he conseguido lo mismo. Si tuviera que añadir un texto yo sola, por ejemplo, Carlos Sola Sisó ha obtenido un sobresaliente, que creo que es el ejemplo que pusimos en clase, pues le diríamos más concatenar o AND, como veáis, pero bueno, vamos a usar concatenar. Carlos, espacio de separación, Sola Sisó,
Y ahora ya puedo escribir toda la frase, pero teniendo en cuenta que tengo que poner un espacio delante. Y le diría, ha obtenido un sobresaliente. Y cerraré, y ya pues cerraré las comillas. En este caso voy a hacer que lo haga él solo. Veis que hay un espacio de separación antes y la frase me queda estupenda. ¿Vale? La he ordenado como a mí me interesa. Bien. Con esto consigo que cosas que hay en varias celdas se unan en una sola cadena de caracteres en otra celda. A veces el problema es el inverso. Tengo cosas escritas en una sola columna y necesito separarlas en varias. En este caso voy a utilizar una herramienta que la tengo en datos que se llama texto en columnas. Lo que hago es, veo qué es lo que quiero separar. Por ejemplo, quiero separar apellidos de nombre. Quiero que los apellidos estén en una columna y nombre en otra. Para eso me tengo que asegurar que la columna que voy a necesitar extra esté vacía, ¿vale? Una vez que ya me he cerciorado de todo eso, pues simplemente selecciono los datos y le digo que quiero que haga eso, le haga texto en columnas. Me sale un asistente en el que me hace una pregunta, ¿cómo está separado esto? ¿Tiene algo que sirve para separar, como por ejemplo una coma, un punto, un tabulador o qué? ¿O son todos de tamaño fijo? Quiero decir, pues si aquí aparece una fila de números que tienen 4 caracteres, aquí otra y luego un espacio o lo que sea, y luego otra cosa, pues le diría ancho fijo. Lo habitual es que estén delimitados. Aquí, ¿qué lo delimita? La coma. La coma sirve de delimitador. Pues entonces pulso delimitados, siguiente, y aquí voy probando. A ver, la coma. ¿Cómo me ha separado esto? Me deja la coma y le pone un espacio, pero fijaos que seguramente me va a colocar un espacio anterior, porque entre nombre y entre la coma y el nombre, ¿veis? Hay un espacio. Entonces a veces tengo que decirle también más cosas. Si les pongo espacio, no puede ser. Entonces, de momento le voy a decir coma. Le digo siguiente, ¿vale? Aquí le puedo dar la característica del campo, si es un texto, si es una fecha o qué, y puedo ir de una en una diciéndole qué es, ¿no? Pero bueno, con esto de momento va a ser suficiente y le digo destino, pues en la celda A9, que se quede donde está, ¿lo veis? También podría decirle que fuera a otro sitio, pero bueno, de momento se lo voy a dejar aquí. Finalizamos. ¿Veis? Ahora delante de todos estos tengo un espacio delante. Tengo que arreglarlo. Bueno, pues iría a inicio, buscar y seleccionar, reemplazar y le diría que cada vez que encuentre un espacio y aquí lo dejaría vacío y le diría reemplazar y solo lo haría para estos. ¿Veis? Le hago de uno en uno para que veáis que va eliminando el espacio que sobra. Y con esto y con estas funciones, concatenar, AND y texto en columnas, yo puedo, junto con, por supuesto, la función o la operación reemplazar, puedo ir arreglando los datos de mis tablas con bastante ayuda.